Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola, les habla Luz María Sierra, soy la directora del periódico El Colombiano. Estamos en Charlas de Domingo y hoy tenemos un invitado muy particular. Digo particular porque yo creo que no hay muchas personas en el mundo que puedan contar la historia que nos va a contar César Jaramillo. César nació en Bogotá por accidente, digo yo, porque toda su familia es de Abejorral y de Frontino, César. Y de Frontino. Exacto. Entonces César tiene una historia muy especial. Yo diría, él me va a corregir, seguramente va a decir que no, pero él logró que su hijo, que nació en un espectro del autismo, retornara de ese punto del autismo y pueda hacer una vida relativamente normal. Por eso lo invité para que nos cuente esa historia, porque además César va a estar el miércoles de esta semana en Medellín, en la Cámara de Comercio, contando también más detalles de esta apasionante aventura, digo yo, porque pues fue una aventura. Yo creo que nunca pensó César usted que iba a lograr lo que logró, ¿o sí? Yo nunca lo pensé, Luz María, y gracias por invitarme, y yo soy un fan tuyo y fan del Colombiano, y quiero decirte que no porque estés aquí, pero en mis 23 años afuera, lo primero que hago en la mañana cuando prendo el computador es abrir el Colombiano. Excelente, entonces, mejor dicho, con más razón. Contigo empiezo todos los días, y es el martes, no el miércoles, pero después les damos los datos, pero muchas gracias. Y no, gracias a ti. Estar contigo, qué honor, qué honor. Pero cuéntanos la historia. Yo sé que la historia es detallada, pero cuéntanos cómo pasó, cuándo Jacobo, tu hijo, cuándo nació, cuándo empezaron los síntomas, y te doy la palabra para que tú que la cuentas también nos ilustres. Pues no voy a entrar en preámbulos, pero sí les voy a decir que todos estos temas vienen con pan debajo del brazo. Entonces, no paren el podcast simplemente porque el tema empieza duro, porque todo esto, como todo en la vida, tiene no sé si un final, pero va muy bien. Entonces, yo soy colombiano, conocí a mi amor de mi vida en Colombia, nos fuimos, o sea, yo empecé en Procter & Gamble, en Colombia, un gerente general paisa llamado Jorge Uribe me contrató, me dio beca porque necesitaba la beca y gracias a Dios me la dio. Y con eso terminé en los Andes y yo empecé a trabajar en Procter. Y en Procter estuvimos en Colombia 3 o 4 años, después en Venezuela otros 6 años, donde estaban la casa matriz para América Latina, y de ahí nos mandaron para China, en Guangzhou, para manejar cuidado oral para Procter allá en China. Fuimos Natalia y yo, y allá tuvimos 2 de nuestros muy lindos hijos, tenemos 3, y ahí nació Manuela en Hong Kong, y Jacobo, Manuela nació tan pronto llegamos, y Jacobo ya casi a punto de irnos. Y fue increíble, y otro día me invita a hablar de cómo ganar con los chinos, porque es una locura. Ese es otro tema. Es otro tema. Sí. Y casi pierdo por goleada, y al final 2 o 3 cosas buenas y ahí logramos ganar y todo. Uh-huh. Y ahí nos fuimos para México como muchos colombianos, estos ejecutivos colombianos que les va tan bien y los quieren tanto en todo el mundo. Uh-huh. Que otra vez te digo por qué es que los quieren tanto, pero entonces llegamos a México y venimos con los 2 y mi esposa Natalia, que es la verdad, la heroína de todo esto, se empezó a dar cuenta que Jacobo no daba pie con bola, no conectaba bien, no tenía conexión, no veía bien, no conectaba con los ojos, y eso es clave. Y si hay un primer aprendizaje, es muy importante, Luz María, que a estos niños los diagnostiquen rápido. Entre más rápido empieces, más empieza el tema. Y yo sé que hay familias que dicen, no, es que su abuelo empezó a hablar a los 10 años y el tío también, y todo eso es muy importante. Pero Jacobo, ¿cómo qué cosas vio Natalia? ¿Qué cosas te hizo caer en cuenta, Natalia, que tenía Jacobo que parecía serle un niño diferente? Yo te lo voy a decir,
de la mejor forma que sé, porque además como esto es por audio, se los voy a pintar a las personas que nos escuchan. Haz de cuenta que estaba en una terapia, Natalia, en una de estas cosas de estimulación temprana, María, y estaba Jacobo adentro, y estaban todos los niños jugando con pelotas y haciendo cosas y todo, y él estaba en la esquina mirando la pared. Y eso es lo que hacía. Y lo llevamos a ver porque nosotros pensamos que era un tema sensorial, porque nuestra hija había tenido temas sensoriales, entonces lo llevamos sensorial. Y en la prueba hay una parte que toman una bola de playa y se la pasan, y los niños tienen que tratar de atraparla. Y Jacobo ni siquiera subía las manos, sino que le pegaba en la cara. Como que no la viera, estuviera desconectado totalmente. Sí, como si estuviera, yo lo que te diría es como él está en un mundo, pues no es un mundo, es un pozo negro donde era muy difícil llegar. Y nosotros fuimos e hicimos lo que hay que hacer, que es la segunda, que es hay que ir y sacar un diagnóstico correcto. Y eso, Luz María, no es ir al médico de familia y que lo mira al ojímetro y diga cómo está. Hay unas pruebas que son globales, establecidas, bien hechas, que sean estas cosas. Y cuando revisaron las pruebas, pues nos dijeron que nuestro hijo no solamente estaba en el espectro autista, sino al ser un espectro, estaba en la parte más profunda. Estaba en un pozo negro donde iba a ser muy difícil que conectara, que hablara. Hablar era una cosa casi imposible. Y mira, yo te digo, el susto que a mí me dio es que no lo quisieran cuando ya fuera grande. Una cosa terrible. Y fuimos al carro y lloramos 20 minutos. Yo creo que estaba lloviendo afuera, o si no, yo me imagino una película en blanco y negro así toda parisina. Y lloramos 20 minutos y dijimos, bueno, ahora vamos a solucionar. Pero es que me surgen varias preguntas de esto que me está contando, pero alcanzo también a sentir esa emoción tan dura y profunda que ustedes debieron sentir con esta noticia, porque claro, como usted dice, uno piensa inmediatamente en el futuro de ese hijo, ¿no? ¿Qué puede depararle? Pero una es el tema del espectro autista, que como usted bien lo dijo, recientemente es que se ha hablado mucho del espectro, entonces hay personas que las diagnostican como autistas, pero que son relativamente funcionales, es lo que uno alcanza a ver. Sí, y yo te puedo decir mucho del autismo porque tengo muchas opiniones, pero no soy un doctor, entonces yo te lo digo desde mi realidad. Él es un espectro, como tú dices, y en el DSM-5, que es la última definición aprobada globalmente, tú tienes un grupo que es funcional, donde hay personas que pueden hablar, interactuar, socializar de cierta manera, que antes se llamaba Asperger. Después tienes otras que se llama moderado, donde ciertas cosas pueden hacer, pero el tema central de socialización y conexión y el yo interior no lo tienen. Y después está lo más profundo del pozo, donde estaba mi hijo, que es donde no hay conexión, no hay verbal, no hay yo interior. Es lo que hemos conocido siempre como autismo, es decir, antes de que se hablara de un espectro, pues para la gente del común el autismo era eso, ¿no? Era más lo profundo, pero ahora la verdad es algo mucho más abierto y por eso es parte de la razón que hay más personas en el espectro, porque se definen más y hay una definición más amplia. La prueba, para los oyentes que de pronto puedan tener alguna inquietud, la prueba de la cual hablaste, con la cual se diagnostica el autismo, esa se hace en todo el mundo, ¿no? Me imagino que en Colombia también se hace. Y en Medellín, y en Colombia, y en México, se llaman A22. Ajá. Y es una prueba muy específica que se hace, no es una prueba fácil de hacer, sí que es una persona que tiene todas las herramientas para hacerlo. Y fíjate, Luz María, lo importante de lo que te estás preguntando, porque para muchos papás no saben bien, sino que tienen un diagnóstico no definido, porque algún doctor le dijo que no estaba bien y alguien más le dijo algo y un familiar. Y ese tema de no saber exactamente en qué está el niño, es muy difícil después poner todo alrededor. Y donde cae mucho la fuerza de eso, desafortunadamente, Luz María, es en las mamás. Que después, porque la abuela le dice que no es verdad, porque no tiene tema, porque muchos de la familia, tratando de ayudar, pues dicen que no hay tema, y después en el colegio la está regañando, y se siente mal porque el niño no está con los otros niños, y es un tema muy difícil para ellas, y todo se basa en que no se diagnosticó de la manera correcta
se asiente pronto al niño, porque después de ahí en adelante, pues, claro, lo que se puede hacer. Volvamos al carro, a esa escena del carro, luego del llanto profundo y doloroso. Jacobo, ¿cuántos años tenía y a partir de ese momento qué hicieron? Pues él tenía 2 años y que eso fue, Dios mío, que gracias a Dios tenía 2 años. Y fue muy importante que vivimos el luto, porque esto es luto hay que vivirlo. Uno se imagina que los niños van a salir perfectos y que si les falta algo uno le cuenta los dedos. Uno no piensa la parte mental cuando están tan chiquitos. Entonces, hay que hacer el luto y hay que aceptarlo. Y entonces nosotros nos volcamos a ver qué teníamos que diseñar alrededor de eso. Entonces nosotros tenemos la muy grata fortuna de poder decidir dónde vivir, ¿no? Incluyendo en Estados Unidos con los mejores expertos y todo. Y decidimos quedarnos en México, que era donde estábamos, pero si hubiéramos estado en Colombia, posiblemente hubiéramos decidido quedarnos en Colombia. Y la razón era que en Estados Unidos tú tienes un grupo de especialistas que trabajan en equipo. En ese momento en México no. No sé cuál es la situación en Colombia, pero en México no se trabaja como equipo. Pero ese equipo solo iba a ver a tu hijo cada 6 meses. O sea, los especialistas. Y quien iba a hacer la terapia de tu hijo era una persona que estudió ser terapeuta, pero no eran los expertos. En cambio, en México, y supongo yo en Colombia, las terapias lo hacen los que estudiaron estas carreras y maestrías. Y además, tienen una ventaja que no hacen en Estados Unidos, que le dan besos y abrazos a los niños, que es muy importante en este tema, y por eso decimos, pues acá lo vamos a armar. ¿Y de dónde sacan la conclusión que en México y en Colombia le dan besos y abrazos a los niños y en Estados Unidos no? Porque son muy, las normas de cómo tratar al tema de los niños en Estados Unidos son muy, muy blancas y negras, y entonces hay que hacer con mucho cuidado todo. Pero esa fue una razón, esa fue de verdad una razón. Sí. Yo hablé con un amigo mío que después te cuento quién es, pero es muy famoso en Silicon Valley, y él me decía, yo tengo muchos amigos con mucho dinero y mucho, pero ellos, claro, o sea, la terapia lo hacen, el experto no, el cariño y todo eso no está, y en nuestros países latinos es diferente, y yo lo veo todos los días. Estos terapeutas en verdad se desviven para estos niños. No quiero decir que los de Estados Unidos no, pero es una cosa muy especial. Pero entonces tu esposa y tú armaron un equipo para trabajar. Sí, entonces hazte cuenta que tú y yo y el que estaba escuchándonos armamos una empresa. Y nosotros tomamos esto como si esto fuera una empresa, un objetivo de negocio. Entonces, para la empresa necesitas varias áreas, entonces contratamos las áreas que nosotros pensamos que eran las correctas, y después poníamos una reunión con el gerente general de la empresa una vez a la semana, y una vez al trimestre, todo el equipo, incluyendo donde iba a estar en el colegio y todo, para hacer todo el proceso. Y como cualquier empresa, hay terapeutas y procesos que tú dices está muy bien y aunque no dé resultado hay que darle continuidad, y hay otros que dices no casó bien mi hijo con el terapeuta, hay que cambiar de terapeuta. Y así lo fuimos haciendo como si fuera una empresa. Es decir, pero también contaron con la fortuna de que hubo personas que se prestaron como para hacer ese trabajo tan específico. Yo creo que acá lo lindo del tema es que estos terapeutas, porque decidieron dar su vida, su carrera, para enfocarse en este tema. Entonces ellos ya dijeron, yo no voy a ser rico millonario, porque pues para eso hubieran estudiado algo más que ayudar a niños con autismo. Y es gente muy buena. Y es gente que usualmente, si tú les permites y le das el espacio y les das el espacio para opinar y todo eso, se prestan a estas cosas que son medio locas, pero que ellos están totalmente a favor de tu hijo, porque es gente que nació con esa vocación. Entonces es como más fácil de armar. Me da la impresión que utilizaste tu espíritu creativo para pensar cómo afrontar el reto que tenía por delante Jacobo. No es que por eso tú eres la directora del Colombiano, porque el tema acá era, en lo que yo sé que es marketing y creación de marcas, es mitad ciencia, mitad arte. Y acá lo que hicimos, Natalia y yo con Jacobo, pues fue mitad ciencia, mitad arte. Entonces, le armamos el equipo, y quiero decirte una cosa más antes de que pasemos al siguiente tema, si me permites, y es, él estaba tan en el hueco que el principio solo era ABA, que es una terapia durísima. Luz María, doy cuenta que yo te digo,
encuéntrame el rojo versus el amarillo. Y tú tienes que encontrarme el rojo versus el amarillo y me lo tienes que hacer 100 veces, 10 veces seguidas, 100 veces para que pases al siguiente nivel. Es una cosa durísima, muy difícil de hacer, es muy difícil que un terapeuta lo pueda hacer más de una hora, tienen que ir cambiando de terapeuta a terapeuta, pero es lo básico para que el niño empiece a como que conectar al mundo. Son cosas muy básicas y con eso comenzamos. Ajá. Tú decías ahora que el niño estaba que también en este grupo estaban incluidos los del colegio. El niño en estas... Pues al principio no iba al colegio. Eso era terrible. Pues, al principio todos los niños se ponían su morralito, ¿cierto? Iban con su loncharita y hiciera el niño entonces su trencito. Y todos los demás se iban al bus del colegio y él se iba a un consultorio. Y está en el consultorio 7 horas, 6 horas, 5 horas haciendo esto. Imagínate lo duro para él, para nosotros, para la mamá que estaba encima. Y la mamá que tenía su empresa y súper hiper, pues dejó la empresa, la cerró para enfocarse en él. Entonces ella lo acompañaba en las terapias, hacía todas las terapias, hacía todo eso. Y él, con todo esto, sorpresa nuestra, él fue creciendo, porque claro, no había terapias en ese momento hace 10 años para niños de 2 años. Entonces, de 2 años a 5 años, el crecimiento de él fue espectacular. Pero Luz María, llegaron los 5 y medio, y este niño se nos aplanó. Es decir, del niño que estaba mirando a la pared a los 2 años, a los 5 años ya, ¿qué podía hacer? O cuando hablas de crecimiento, ¿a qué te refieres? No podía hablar y no podía crear amistades sociales. Pero sí podía leer, sí podía analizar, sobre todo cosas concretas. Le iba bien en matemáticas y podía ir al colegio, que iba al colegio. A un colegio normal como niños normales, no un colegio especial, un colegio normal. Eso sí, con un ayudante, una acompañante terapéutica, pero él podía ir al colegio, que era, o sea, ya, de donde empezamos a donde íbamos, pues ya estábamos en goleada total. Lo que pasa es que estábamos mal acostumbrados a que él progresaba, y la mamá, que es la que tiene la barra alta, siempre dijo, no, ya a los 5 o 6 ya empezó a entrar a las terapias más genéricas, porque es donde empiezan, y ella dijo, se nos está estancando, y eso no se puede en un niño con un cerebro tan joven, hay que encontrar la forma. Entonces, ante este estancamiento, ¿qué decisión tomaron? Mira, yo en ese momento, yo estaba en Procter, y obviamente ya habíamos decidido que mi carrera en Procter iba a terminar, porque esta vida de beduinos, de vivir en diferentes partes del mundo, no era consistente con la continuidad de tratamientos que necesitaba Jacobo. Entonces, yo de Procter, yo estaba en Procter, te voy a contar cómo fue rápido. Y si no lo editas y lo cortas, pero esta parte es buenísima, te la conté bien ahí. Él estaba en Procter y nosotros estuvimos 2 años intentando que nuestro hijo entrara al colegio. Y fueron 2 años de mostrarles resultados. Yo hasta les hacía videos emocionales con mis amigos directores y les hacía todas unas cosas. Y por fin no lo aceptaron. Y eso fue un lunes después es de decir, 2 años. ¿fue difícil que lo aceptaran en el colegio? 2 años. 2 años. Porque nosotros estamos en un colegio neurotípico, para niños neurotípicos. No estaba el espacio para él. Y nosotros fuimos totalmente transparentes con este tema. O sea, esto no fue de lo vamos a esconder y nos vamos a hacer los sorprendidos cuando la persona diga algo, sino fuimos muy abiertos en decirles, este niño está acá y viene de acá, y para esto es, porque al final decir la verdad siempre gana. Entonces, claro. Pues, la verdad, pero nos tomó 2 años, pero entró. Pero qué bien, logró entrar y entonces entró, y en esas vino el que es el presidente de Televisa, que es una Televisa Univisión, que es una empresa muy importante en México y en Estados Unidos. El señor Azcárraga. Emilio Azcárraga. Y Emilio fue a mí y dijo, César, estoy impresionado con que Jacobo hubiera entrado al colegio. ¿Cómo hiciste? Le conté y le dije, pero ¿tú cómo sabes? Y él me dijo, yo sé porque nosotros estamos en la junta directiva y vimos todo el caso y parece increíble. Y le pareció tan increíble que le dijo a la gente de Televisa, ya, ¿por qué no contratan a este señor que es como raro y medio diferente?
a ver qué pasa. Entonces Jacobo vino con el pan debajo del brazo, porque gracias a eso conseguiste un trabajo, te pudiste salir. Sí. Sin Jacobo no hay Televisa, y sin Jacobo no hay muchas cosas después, pero eso hace Jacobo, él hace esas cosas así, es increíble. Y entonces entré y estaba en Televisa muy bien, muy contento con nuestras terapias, pero ahí fue cuando Natalia me dijo que esto ya se había aplanado. Y en esas yo manejaba marketing y manejaba novelas de prime time para Estados Unidos. Sí. Entonces cambié, yo manejaba jabones. Entonces cambié los jabones de belleza por novelas. Entonces estaba ahí y yo me di cuenta que en La Rosa de Guadalupe era un show que veían mucho en todas las Américas. Es el show más visto de hoy en televisión abierta, de todos, es La Rosa de Guadalupe. Y La Rosa de Guadalupe habla mucho de estos temas, son temas difíciles, y ellos donde sacan los guiones es de los escritores se van afuera de las escuelas públicas de los barrios más difíciles de América Latina para no digas. Ahí sacan las historias, tal cual. Y entonces yo dije, mira, qué lindo sería que si alguien quiere saber más del tema, pues hay muchos recursos de cada gobierno, de cada país para darles el tema, no que solo sea La Rosa de Guadalupe con lo que escribió el guionista sea la guía, sino que haya más. Claro. Entonces busqué una compañía que tú podías escuchar con tu teléfono La Rosa de Guadalupe y ahí te mandaba a lo que fueran los recursos de cada país para atender ese bullying, drogadicción, lo que fuera. Siempre era con eso. Y yo un viernes, yendo a ver al terapeuta en jefe de Jacobo, como he hecho todos los viernes de la vida desde que empezó este tema, en la mañana. Y me llama un señor la noche anterior del jueves, Natalia, ella se metió a estudiar un diplomado. Me dijo, nosotros ya estamos en la frontera del conocimiento de lo que hay ahora y necesitamos ahora ir por más. Y yo, ok. Y el diplomado era sobre el tema, tema Jacobo. Sí, yo creo que esto, después al final podemos sumarizar, pero acá hay un tema necesita ser intelectualmente muy curioso y tienes que aspirar al chorro alto, como decía mi abuela. O sea, hay que aspirar. Entonces, ella decía, hay que ir y entonces yo sé vender jabón, no sé nada más, Luz María, me dijo, lo que necesitamos es, la gente que está muy adelantada en este tema, hay dos grupos. Uno está en Yale, en Nueva York, en la Universidad de Yale, que hay un centro de entendimiento de niños, y ellos están muy bien en la parte teórica, y en la parte práctica está muy bien Israel, porque ellos se han enfocado mucho en las terapias y cómo las dan y cómo ayudan a que los niños crezcan. Mira, qué interesante. Entonces, queremos a estos dos grupos. Y yo, ok. Y entonces dijo, y le dije, pues dame un nombre de alguno de esos dos y pues ahí vemos cómo. Y me dijo, pues el de Nueva York se llama Laor. Se llama Nathaniel. Laor, sí. Laor. Y entonces, yo estoy yendo a mi junta. Y entonces llamaste al señor Laor, ¿o qué? Te veo impulsivo para hacer... yo vendo jabón y hago novelas, ni siquiera hago novelas. Hago el comercial para las novelas. No, yo cero importante. Y tú dices, ahora, ¿cómo voy a hacer para llegar a este señor? Y viene un señor y me llama. Y yo contesto porque los días de la mañana estoy muy enfocado en mí. Y me dice, mira, quería agradecerte porque tú nos contrataste a hacer una cosa de La Rosa de Guadalupe, que es una tecnología de second screen, de conectar el teléfono con la televisión. Y gracias a eso, mi compañía, que es un emprendimiento, va a llegar a la segunda ronda de evaluación. Entonces, muchísimas gracias. Y yo, pues, qué bueno que me dijiste, pero lo hice porque era bueno tu producto, no por ti. Tengo que colgarte porque tengo un tema conmigo. ¿Por eso? Y yo siempre apago el teléfono. Y terminó la sesión y lo perdí. Tenía 10 llamadas perdidas de este señor. Y yo, Dios mío, ¿qué me va a vender este señor? ¿Qué intensidad? ¿Qué intensidad? ¿Qué más quiere que le bravo? ¿Qué pasó? Y me dice, ay, ¿qué tiene tu hijo? Y le digo, no, pues él está en el espectro autista y estamos viendo y todo. Y él me dice, ¿sabes qué? Mi papá sabe mucho de ese tema. Tal vez él te pueda ayudar. Y yo digo, ¿y quién es tu papá? Me dice, es Nathaniel Laor. No puede ser. No, se me ponen los pelos de punta la coincidencia tan... No, es Dios. No. Es Dios. Y entonces... Es decir, el señor al que casualmente te llamó a darte gracias por alguna cosa laboral...
era al que tú estabas el hijo al que tú estabas buscando porque él era la eminencia en manejo de autismo en el mundo. En el manejo de autismo futuro. O sea, él no hacía lo de ahora, él está investigando lo que van a hacer las terapias 20 años de hoy. O sea, era justo lo que necesitamos. Este era entonces, el señor de Yale, era el hijo del señor de Yale. A los 10 minutos tengo la llamada de Nathaniel y me dice, mira, yo no sé quién es Jacobo, pero te voy a decir lo que yo sé. Te llamó la eminencia, te llamó la eminencia a los 10 minutos. Sí, la eminencia me llamó, mi hijo me dijo que le salvaste la empresa. Y él nunca me ha recomendado un paciente, pero me mandó a Jacobo. Entonces, ¿qué necesitas? No, por Dios, qué maravilla. Yo necesito que nos conectemos esta noche. Entonces, claro, Natalia y yo, increíble, nos dábamos fiesta. Entonces nos sentamos y lo que le dijimos a este señor fue, ¿por qué no hacemos como hacemos con un lanzamiento de una marca? Y él como, ¿qué tiene que ver eso con la vida, no? Entonces yo le dije, mira, cuando tú tienes una marca y no sabes si una marca va a funcionar, en vez de lanzarla en todo el país, tú escoges una ciudad o un pueblo y la lanzas ahí con los medios de ahí y lo pones en el punto de venta y lo pones con impulsadores, lo pones con radio. Como una especie de piloto. Ahí funciona. Como un piloto. ¿Cómo? Como un piloto, lo que nosotros llamamos un piloto. Exacto, una prueba piloto. Entonces yo le dije, tú tienes unas ideas de lo que va a ser lo correcto en el autismo en muchos años. Entonces, y tú los vas a poner, y seguro porque tú eres una eminencia, se van a hacer los estudios, se van a hacer esas terapias, y va a haber niños que van a tomar 1 o 2 horas de esta terapia a la semana. Y en muchos años vas a ver, entonces tú en 10, 15, 20 años de hoy vas a saber si la cosa se hizo bien o no, Luzmanía. Pero lo que te ofrecemos, ¿no? La promoción de hoy es, vámonos todos a un sitio y conversamos a lo de Israel, nos vamos a Israel y hacemos un tema de iteración, donde están las personas teóricas y las personas terapéuticas, y vamos probando que funciona en Jacobo, pero no 1 hora o 2 horas a la semana, 5 o 6 horas al día, e iteramos. Es decir, en Jacobo de 6 años, ustedes le arman un programa de irse para Israel a ser atendido por la eminencia de Yale, o por lo menos el conocimiento de avanzada de Yale, y la práctica de Israel. Eso fue lo que pasó. Y ahora los de Israel no los teníamos que conseguir, porque ya teníamos ayer. Y todo el punto acá, Luz María, es que no es que ya supiéramos cuál es la respuesta, porque cada niño es diferente. El objetivo acá no es que todos los papás se vayan mañana a Israel, ¿ok? Ese no es el objetivo. Pero cada niño es diferente, cada cosa es diferente, pero el tema era como que si trabajaban estos dos como en un equipo de innovación en un startup, en Silicon Valley, así son, trabajan y vemos el resultado, y al día siguiente se itera y se hace el resultado, y al día siguiente se itera y se hace el resultado, y si hacemos esos suficientes días, pues vamos a llegar a un buen resultado. Esa era la idea, era comprimir 20 años de terapia, conocimiento, cosas, en un mes intenso para ver qué pasaba. Entonces ya él dijo que sí, él, gracias a Dios, era viceministro en Israel, no sabía eso. ¿Quién era viceministro? ¿Quién era viceministro en Israel? Nathaniel Laura. Ah, ok, a la vez era viceministro en Israel. Sí, muchas personas de Israel de la academia están también metidas en el gobierno. Es muy lindo eso. Entonces, pero dijo, ni yo puedo conseguir esa parte, y de esa parte, pues Emilio Azcárraga, que es su esposa, Sharon es israelí, ella consiguió a través de sus amigos y contactos que nos ayudaran en la parte de terapéutica. Y llegamos allá y fue muy lindo. Yo la verdad no sé quién llamó y quién hizo qué. Lo que yo sé es que estaba un grupo, lo más lindo de israelíes, totalmente enfocados en nuestros hijos. Llegó el primer día el equipo a nuestra casa, porque alquilamos casa, porque ya te sabes, un mes de hotel, pues eso no lo puede pagar nadie. Llegamos con mi mamá, mi papá ya se murió, y con mis suegros, y nosotras 2 hijas, y Jacobo, y nosotros. Y llegaron al apartamento donde nos estábamos quedando, y dijo la líder de los terapeutas, dijo, este fue el apartamento donde yo crecí toda la vida. Yo no había estado hace... No cabe una coincidencia más en esta historia. Y te lo juro que es verdad, pero claro, entonces estas son cosas de Dios, estas son cosas que tenían que ser. Entonces vino y empezamos a trabajar durísimo en que se le hacía terapia,
ellos grababan todo y después lo veían todo, porque no vas a poder tener a ocho eminencias ahí juntas con mi hijo 6 horas, se enloquece mi hijo. Eso es terapia, y después ellos veían todo y dicen, vamos a cambiar esto para mañana. Y siempre eran métodos ya probados. No es que ellos probaran cosas no sé, de cosas raras, de aceites quemados ni nada. Esto era todo basado en la ciencia y en lo que se había visto que funcionaba, pero simplemente tratando de innovar en cómo, el qué y el cómo. Claro. Y al final, él decía esto. ¿Esto eran jornadas diarias? Sí, todos los días. Los lunes no, que es como el domingo allá. Perdón, el viernes no y el sábado no. Y el domingo a jueves sí. Entonces, de lunes a viernes. Y era intensísimo. Y fue una cosa donde al principio, y lo que te voy a decir es lo que se va a hablar en esto del autismo en 5, 10 o 20 años. Pero el tema decía es que hay que encontrar ese yo interior, es su voz. Y hay que hacer un tema que en inglés se llama wrestling. ¿Se llama cómo? Discúlpame, ¿se llama cómo? Wrestling. Te lo voy a decir en español porque no sé la traducción, pero ¿tú siembras maticas o no, Luz María? Sí, sí. Como buena paisa, obvio que sí tienes maticas. Entonces, tú dices que a veces se ponen unos alambritos, sí, para que la matica pueda agarrar, sí, pero sí. agarra la mata, simplemente le das como por dónde. Le pones un soporte para que... Es un soporte, pero es un soporte muy tibio, no es muy fuerte, no es una varilla grande, es una cosa. Y entonces él decía, vamos a hacerle el soporte del yo interior a Jacobo, para que el yo de Jacobo salga y eso sea su reactor nuclear para después hacer todo. Que es diferente. Hoy ya se empieza a hablar de eso, pero igual hoy eso todavía es revolucionario. Y eso imagínate hace 6 años, más revolucionario. Entonces, ahí estábamos. Él no hablaba en ese momento. Yo me acuerdo perfecto, Natalia y yo decimos que Jacobo nació en Hong Kong, pero renació en Tel Aviv. Y me acuerdo perfecto el momento, estábamos rodeados de personas y estábamos jugando con Jacobo. Y como jugábamos es que yo tomaba algo y yo le empujaba y decía, mira el carrito, y él seguía, ¿no? Pues la mamá jugaba más que yo con él, pero yo hacía lo que yo podía. Y hacíamos eso, y un momento yo iba a hacer lo del carrito otra vez, y me dijo, no, quédate callado porque él va a responder. Y ¿Te dijo quién? ¿Te dijo quién? Uno de los especialistas, y pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. A mí me daba un oso, porque decía, no va a pasar nada. Está mi hijo ahí, o sea, no puede hablar bien, no va a pasar nada. Y el niño empezó a expresarse. En ese momento tenía poquitas palabras. El carro, sí, ahora, vamos a la luna, el cohete. Y encima de una ventana había un lápiz que nadie había visto, y ese era el cohete. Y yo nunca había visto eso, que naciera de él. Y en ese momento lo descubrí. No, qué emoción tan grande. Increíble. Fue increíble. Y entonces, claro. ¿Y cómo el terapeuta sabía que él lo iba a decir ya en ese momento? Magos. Son magos. ¿Esto fue cuánto tiempo después de haber llegado a Israel? ¿Cuánto pasa? A las 3 semanas. A las 3 semanas, hazte cuenta, 6 horas, 5 a 6 horas, entre 4 y 6 horas al día de terapia, 5 días a la semana. A la tercera semana se hizo el clic. Increíble. Qué emoción. ¿Y lloraron otra vez, me imagino, ¿no? Claro, tú imagínate. Y ellos, porque lloro yo oyéndolo contar ese momento. No, mira, muchas gracias. Yo te voy a decir un tema. Esta gente que son todos ángeles, los que se dedican a esto, ellos no lo hacen, ya dijimos, por temas económicos. Pero además ellos no saben si lo que ellos van a hacer va a poder impactar a un niño. Y si va a impactar a un niño, pues es a través de años. Entonces el hecho que ellos pudieran traer su trabajo, que ellos tanto aprecian y tanto le habían metido ganas a eso, que lo pudieran hacer con un niño, que se pudiera iterar, que estuvieran con otros expertos, que se bajaran los egos para que todo el mundo pudiera opinar y cambiar, y que a la tercera semana un niño que estaba que había mejorado mucho, pero que se había aplanado, que estaba en el espectro duro del autismo, porque aún nos hicieron una prueba a dos recién llegadas y todavía nos daba un niño súper metido en el espectro autista, en lo más severo de todo, que un niño así conectara y ellos ver eso en vivo, no, pues fue muy especial para ellos también.
Y desde ese momento, que eso fue hace, ¿qué? 5 años, 6 años. Sí. Jacobo, ya desde ese momento hasta ahora, sigue hablando. Entonces nosotros trajimos el mejor conocimiento acá y reaplicamos lo que, porque claro, nosotros no podemos estar con los 12 especialistas. Eran 12, el equipo eran 12 especialistas. Digamos que entre los que menos estaban con él eran 3, pero todo lo que lo tocaron al final fueron 9 a 12 especialistas, pero hiper especialistas. Entonces, que no nos podemos traer todos a México y darles tortillas ¿no? Entonces, fue tomar lo mejor de cada área y ver cuáles eran los terapeutas en México que podían hacer eso y seguir trabajando en equipo. Y lo mismo, es un negocio, trabajo en equipo, revisiones los viernes, queremos llegar acá a este punto, revisión trimestral con todo el equipo, con el equipo incluyendo el colegio, vamos a ver cómo vamos avanzando, a este lo mantenemos, a este hay que cambiarlo, y como un negocio. Y él fue progresando y yo te diría que hoy él habla, y lo digo con mucho orgullo, habla como una lora, está totalmente conectado. Ahora, el autismo es una enfermedad, entonces no es que él, pero es muy, o sea, tú lo ves y es muy difícil que te des cuenta. Está a nivel académico de su grado en un colegio neurotípico, entonces no es que esté a nivel académico porque tiene ahí como otras, ¿no? Le ponen una barrita más baja, es una barra muy alta de un colegio muy difícil y él está a nivel, sigue con su acompañante terapéutica y cada vez sorprende más. Entonces, pero porque esto es como ChatGPT, ¿no? Entonces cada vez aprende más esto. Entonces él antes no hacía amigos, después hacía amigos porque se los poníamos alrededor, después hacía amigos porque siempre hablamos, pedíamos que en el colegio se le hablara a todos los estudiantes del salón cuando él no estuviera, del caso de Jacobo, y siempre veíamos a los papás al principio de año y les decíamos a todos lo que tenía Jacobo, para que todos ayudaran, porque acá claro. Tú cuando pides un favor, pues que no necesariamente tuvieran ciertas complacencias, pero sí supieran la situación. Claro, claro, y ayuden a que esto salga bien. Pero según lo que tú me dices, durante estos 6 años se ha mantenido este equipo completo de especialistas apoyándolos en este proceso de desarrollo. Sí, el equipo que tenemos en México lo que hicimos fue, con lo que trajimos de Israel, les hicimos como una mejora en el conocimiento y las mejores prácticas, y pues con toda la intensidad de Israel nos ganamos 3 o 4 años, y eso lo seguimos aplicando acá y pedimos a nuevos miembros del equipo y lo hicimos. Y Jacobo, Jacobo entonces se igualó en términos académicos, es decir, porque todo este tiempo que tuvo de demora en arrancar como en sus estudios no importó, y hoy está al nivel de su edad. Sí, él hoy está al nivel, estando en el espectro. Entonces, por ejemplo, las cosas abstractas les toman, por ejemplo, qué quiso decir el autor en verdad son difíciles, pero él los puede conseguir. El proyecto más importante, que es de quinto de primaria de grado, él lo presentó en nombre de todos los estudiantes de su clase. Los notas que él saca está en su nivel académico. Es impresionante. Él ahora hace 2 meses empezó a hacer amigos él, sin que nadie le enseñara ni todo, sino que él buscó. Hay unas clases donde no entra su sombra terapéutica y una es en música, y empezó a hacer amigos en música, y empezó a jugar fútbol, que nunca le interesaba en la vida, pero ya vio que hay amigos, entonces ya está jugando fútbol, y ya habla, y hace discursos, y todo está perfecto. Impresionante. Y lo más importante, Luz María, lo más importante es que es un niño que es feliz y que es confiado y que siente que es capaz. Y eso es lo más lindo. César, pues nos podríamos extender aquí hablando, pero pues comienzo yo a felicitarlo. Quedo pues, qué historia tan impresionante, tan amorosa, tan maravillosa. Obviamente también vale decir pues qué recomendaciones tiene usted para los padres de familia que eventualmente pasan por un proceso similar, porque como usted advirtió, pues cada caso es muy particular y esto no quiere decir que todos los niños respondan igual, ¿no? Ni que todos puedan tener acceso a todas estas ventajas, digamos, que usted tuvo,
pero que por lo menos el saber que existen dan una esperanza, ¿no? Sí, mira, nosotros nos sentamos mucho con papás que acaban de entrar a este mundo y yo les diría un par de cosas. Y gracias, Luz María. Yo les diría, número uno, como decía mi papá, los papás con hijos con necesidades especiales se van al cielo de una. Entonces ya, se lo ganaron, estén felices, todo bien. Número dos, hay que hacerle luto a esto. Hay que llorar y hay que aceptar, y esto es horrible, es la M, pero hay que hacerle luto a esto, porque si no, uno no puede seguir. Número tres, hay que seguir un diagnóstico correcto, basado en datos, hecho de la forma que hay que hacerlo. No es, yo creo que tu hijo tiene esto, yo creo que es más o menos así, yo lo veo así. Eso no es, eso, el carro de uno no hace eso. Entonces, ¿por qué lo va a hacer uno con el hijo de uno? Entonces, diagnóstico. Y después, estar encima y ser su persona que le genera ese sentido de agencia, de salir adelante, de buscar sus ideas y todo. Y cosas buenas pasan. Y pidan ayuda y pregunten y van a ver que no hay papá en el mundo que yo conozca que nunca nos haya querido ayudar en el tema de Jacobo. Quien sea que sea, en la posición que sea, las cosas que sea, siempre se abren las puertas. Hay muchos recursos en Colombia, en América Latina, hay fundaciones, hay muy buenas fundaciones y todo se puede. Yo después te puedo mandar un par acá para que las tengas, pero todo se puede acá, no hay nada que no se pueda. Y cada niño va a progresar lo que da. Pero hoy somos mejores papás y yo diría que hoy soy mejor empresario y más exitoso gracias a Jacobo. Me imagino. Esto ha sido no solamente un aprendizaje para él, sino para todos ustedes y para la ciencia. Pues lo muy interesante para todos que de pronto escuchan y dicen, no, pues ir a Yale, ir a Israel, de pronto sienten que eso fue un privilegio que pues no todos pueden tener, pero lo más importante es que se están desarrollando estas técnicas que pueden seguramente masificarse o seguramente habrá una transferencia tecnológica que llegue incluso hasta Colombia, hasta Medellín y no, permita... esto lo hay porque yo te diría, o sea, las terapias que toma Jacobo hoy, y las voy a decir en siglas porque son las siglas, están en todo el mundo porque afortunadamente la transferencia tecnológica, como es solamente de entrenar personas, es más fácil, no hay que traerse una máquina carísima ni nada de esas cosas. Entonces, él antes tomaba ABA para poderse conectar, después tomó Verbal. Verbal es la persona más importante porque si tú no tienes habla, es difícil tener conocimiento conceptual, lo puedes tener, pero es muy difícil. Entonces, y Verbal es un tema de quién hace buena química con tu hijo y que además tenga muy buen arte, porque esto es más arte que ciencia. Sensorial, por supuesto, muchísimo de sensorial, y metimos una cosa que se llama DIR, DIR, que es un tema de enseñarles a los niños a entender sus emociones y crecer emocionalmente. Y yo te diría que, o sea, no todos los niños tienen que pasar por todo. La gran mayoría de niños que están en el espectro hoy en día, en el mundo, no necesitan ABA, no están en la parte profunda del autismo. Necesitan las otras. Si yo fuera a decir una, si solo te pudieras hacer una, haría el DIR, que es este tema de conexión de emocionales, de fortalecer ellos como persona, de cómo se sienten, que son, se expresan. Eso es lo más. El DIR es una terapia y tú dices que ya está en prácticamente todas partes. Sí, eso está en todas partes. Yo no he googleado si está en Colombia, estoy seguro que está en Colombia. Porque ya lleva años. Y eso fue. Entonces, no hay que ir a Israel, no hay que buscar a la gente de Yale, no hay que hacer nada de esas cosas. Lo que hay que hacer es hacer el luto, ser el retrato de sus hijos, tener a las personas con que trabajen muy cerca, ir viendo cómo se mejoran las cosas, tenerlos en las terapias que digan las personas que son, y construir su parte emocional y de confianza propia. Bueno, y como cualquier niño, y cosas lindas pasan. Claro, César, muchas gracias por compartir tu historia con todas las audiencias del periódico El Colombiano. Esperamos también tener en la edición impresa del periódico la entrevista
y pues te deseamos todo lo mejor y la gratitud siempre. César Jaramillo, colombiano desde México, nos cuenta una historia increíble y emocionante. Estas son Charlas de Domingo. Les habló Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano. Muchas gracias, César.